Bienvenido a Palabra de Restauración. Escucha esta prédica que edificará tu vida. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Ahora, la pregunta es, ¿acaso Jesús era injusto? Porque dice, solo hay uno, Dios. ¿Por qué me llamas justo? La pregunta es esta, ¿verdad? Y uno dice, bueno, Jesús entonces, ¿quién era? Porque si se está diciendo que solo hay uno y Dios, el Padre, ¿por qué Él está diciendo, acaso no era justo? No, lo que sencillamente la pregunta que le formula es, ¿acaso usted sabe quién soy yo realmente? Porque muchos de los fariseos y de el pueblo que lo rodeaba no le hacía una pregunta sincera. Lo hacía siempre con una doble intención. Ahora, Jesús sabía realmente que él, en su concepto, aquel joven tendría claro que era el Salvador, o sencillamente le hizo una pregunta para sacar un beneficio para él, más no averiguando. Y Jesús le dice, ¿acaso, por qué me llamas bueno? ¿Acaso ninguno hay bueno, sino solo Dios? Lo que quiso decirle es, ¿usted sabe quién soy yo realmente para que me llames bueno? ¿Tú sabes que yo puedo darle vida eterna? Y le dice lo siguiente, si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. En el concepto del pueblo que en esa época lo rodeaba, era guardar los mandamientos. Pero hay algo importante, es que le dijo, ¿y cuáles son? Pero note que Jesús no le dijo el primer y gran mandamiento, no se lo dijo de primero. No le lo dio en ese orden como está establecido, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todas tus mentes. No, le dijo otros y le dijo 6 mandamientos que tienen que ver con otras personas, no con Dios. ¿Sí? Y en sí cuando uno ve esto, dice, ¿cuáles son? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Esto tiene que ver con otras personas. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo solo 6 que tienen que ver externamente con las demás personas. Y el hombre muy bueno le responde y le dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y note que el hombre dice, wow, pues ya no hay más nada que hacer, faltará algo otra cosa, porque es que, o sea, esas tareas que me pusieron fácil, yo las he hecho. Y cuando vemos la perspectiva de aquel hombre, en sí es una persona con todas las características para los judíos ser salvo. Porque había guardado los mandamientos, era un hombre rico, y la riqueza para el pueblo de Israel, en la perspectiva que la gente veía a una persona con mucho dinero, era sinónimo de que era bendecido por Dios. ¿Sí? Eso era decir, Dios está con él. Qué bendición que tenga buena plata. Y miraban al pobre y decían, anda mal porque anda mal con Dios. O sea, sacaban ese paralelo de que si andaba bien con Dios, se veía en la economía. Y si andaba mal de pronto económicamente, tenían otra perspectiva de decir, este tipo debe andar mal porque algo, o otra perspectiva es que si algo le pasaba era porque estaba mal con Dios. Recordemos a Job, ¿verdad? En la perspectiva que tenía los amigos de Job, es decirle, Job, realmente mire a ver porque usted no es tan bueno como se dice que es, porque algo está haciendo mal, porque no creo que Dios es injusto para castigarlo así. Y todos hemos leído, la mayoría de la humanidad sabe la historia de Job, porque aún los abuelos se la contaban a uno como una historia bonita, ¿verdad? Y más porque tenía un desenlace
hermoso. Entonces le contaban la historia de Job. Yo recuerdo que mi abuela no sabía leer, no sabía escribir, pero había algo en la familia que servían la cena y muchos iban a dormir, pero nosotros nos quedábamos con algunos hermanos escuchando historias de la abuela. Yo no sé si en alguna vez se le acabarían las historias, pero mi abuela nos contaba la historia de Job, de un hombre bueno, todo lo que le había acontecido, y decía, para hacernos ver que el diablo era malo, que existía un diablo, ¿verdad? Y nos contaba historias de los demonios, de las brujas, de cosas que suelen suceder, ¿verdad? Pero esas historias las conocimos nosotros desde niños. Pero no es vivir una historia, no es vivir de la historia, es realmente cómo nos acercamos a Dios. Y hoy vamos a explorar un poquito realmente acerca del tema. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Alguna vez usted se ha preguntado acerca de las decisiones que tiene que tomar, que van a marcar su vida para la eternidad? Bueno, si usted no capta de las decisiones, yo creo que una de las que ha tomado es poderle abrir el corazón al Señor, lo cual lo tiene hoy sentado Dios acá. Cada uno de nosotros, en alguna vez, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido que hacer un par en la vida y decir, Dios, ¿qué me falta? ¿O qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Porque a veces no es porque estemos pasando una crisis. Mucha gente busca a Dios porque está pasando una situación difícil. No tiene trabajo, está enfermo, el hogar no anda patas arriba, la sociedad, muchas cosas, enemigos, etcétera, etcétera. Es la causa para decir, bueno, voy a buscar a Dios. Pero él, este joven, aparentemente lo tenía todo. Aparentemente lo tenía. Era un hombre supremamente, en su economía estaba bien, en su conciencia estaba aparentemente bien, pero le faltaba algo. Él dice, ¿qué más me falta? Y en toda esa burbuja que él tenía, Jesús le pincha su globo con una sola pregunta. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ¿cuántos quieren ser perfectos? Mira, si hay algo que en nuestra conciencia, en nuestra vida, cuando hacemos algo mal, nos duele. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué mejor no tomé aquella decisión? O sea, en sí nosotros, la naturaleza misma de nosotros quiere que no seamos tan malos, ¿verdad? Sino que seamos buenos. La misma conciencia, el mismo corazón, la misma naturaleza nos enseña que hacer cosas malas nos duele. Es incorrecto. Que hacer lo bueno nos trae de alguna manera satisfacción. Pero le digo algo, lamentablemente nosotros los seres humanos por naturaleza somos malos. Aunque no quisiéramos ser malos, es a lo que más estamos inclinados día tras día. Y que para buscar a Dios, mi hermano, tenemos que esforzarnos. De hecho, la palabra de Dios dice, esfuérzate. Una de las recomendaciones de Moisés y del mismo Dios a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerce ¿en qué? Mira que te mando que te esfuerce y que pongas esta palabra, la leas de noche, de día. Esforzarse a buscar de Dios. La vida espiritual nunca ha sido tan fácil. La vida espiritual nunca ha sido así como para tomarla a la ligera. Se necesita esforzarse, se necesita luchar principalmente con uno mismo, con el ego, con el orgullo, con la arrogancia, con la envidia de uno mismo. Porque el ser humano, mis amados, cualquier cosa se lo quiere atribuir a él mismo y deja de darle la gloria a Dios. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Mira, es una buena propuesta, ¿sí o no? Pero para aquel joven decimos, no, pero
El Señor me dice que lo deje y que me vaya con Él y que venda. Al fin y al cabo, no, pues, ¿de qué me pega en este mundo, verdad? Vendo lo que tengo y se lo voy a los pobres y arreglo todo y eso es lo único que me falta. Pues hagámosle. No es fácil. Por eso estoy diciendo, no es fácil seguir al Señor. Ahora, ¿por qué le dijo el Señor eso? No es porque Dios quiere que los ricos vendan todo lo que tienen y se lo reparta a los pobres. No es eso. Escúchame. Y durante mucho tiempo, 2 versículos que voy a leer, mi hermano, fueron mal interpretados. Muy mal interpretados. Número 1, porque debido a este punto, un mal concepto sobre este texto. Y durante mucho tiempo los predicadores ignorantemente mandaron a todos los ricos al infierno. No había salvación. Lo segundo es que solamente se le predicaba a los pobres. Al rico ni se le arrimara, porque el día que una persona económicamente estuviera bien, llegaba a una iglesia, ese día se llevaba a la leñera. Porque estaba mal, ¿qué? Interpretado el versículo. Lo que Jesús realmente le quiso hacer ver al hombre es que no había guardado los mandamientos tal como estaban ordenados en la palabra de Dios, porque había un lugar que estaba ocupando el que debía de haber tenido: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y que lo que él tenía en su corazón realmente como ídolo, lo que él amaba, era el dinero. Ahora, algo sí tiene Dios cuando nos llama a vivir una vida para Él. Es que nos pide aquellas cosas que en ocasiones no queremos soltar. Y están en el corazón. Por eso dice la palabra: ¿qué pide Jehová de ti? Solamente que le des el corazón. Porque si deja reinar al Señor en su corazón, el dinero no será un obstáculo para entrar a la eternidad. Porque tiene al Señor, su Dios, en el corazón y el dinero en el bolsillo. Amén. Yo fuera me alegraba, porque diría: bueno, entonces no es un obstáculo, lo va a tener en el bolsillo y no en el corazón. El problema de este joven era que el dinero no lo tenía en el bolsillo, lo tenía en el corazón. El capital, la riqueza, no la tenía en el bolsillo ni en el banco, sino la tenía en el corazón. Porque en el momento que Dios le pide de que se despoje de él, dice que se puso muy triste y se fue. ¿Cuántas cosas hay en el corazón de nosotros que Dios nos pide que le entreguemos esas cargas, esos problemas, que los llevemos a la cruz? Por eso dice Mateo 11: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Y hallaréis descanso? Para vuestras almas. Dios quiere que nada carguemos en el corazón, mis amados, que nos sea obstáculo para seguirlo. Realmente, porque cuando le damos la prioridad a Él, aunque hayan momentos difíciles de tristeza, de dolor, de angustia, mi hermano, de todo ello se encarga, dice la palabra del Señor, que de todas las aflicciones Dios carga con todo. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto. Y la única manera para nosotros cada día es poder entregar nuestros problemas, nuestras dificultades al Señor y decirle: Señor, si tú no estás en mi vida, lamentablemente no puedo ser lo que tú quieres que yo sea. Cuando aprendemos a descansar en el Señor, cuando aprendemos a soltar esas cargas, cuando aprendemos a soltar aquellas cosas que nos afectan, que pueden ser obstáculos en nuestra vida, mira, Dios se encarga en poco a poco ir allanando nuestro camino hacia la perfección. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. La tristeza no, pero ¿cómo voy a vender todo lo que me he jodido toda la vida? Y ahora la propuesta que se me hace, ¿y yo qué saco conseguirlo a él? Otro punto importante es que hay muchos que buscan la mirada en las cosas materiales. Que la mirada está en las cosas materiales, no en la eternidad.
La palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Lo que llevaba a decirle hoy acerca de que pudieras meditar un poquito la motivación de que lo tienes sentado en este lugar. ¿Cuál es? Es ese punto. Si es realmente el motivo principal, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas ya vendrán por añadiduras. Pero en ocasiones nosotros nos mueven más las añadiduras que el reino de Dios y su justicia. Amén o ay, ay, ay. Cuando nos levantamos y no le presentamos los problemas o las necesidades al Señor y le decimos, Señor, aquí estamos para adorarte, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de despertar hoy, Señor, y adorarle sin pedirle cosas materiales o afanes o problemas y decirle, Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón, los problemas que tengo, las dificultades. Quiero descansar en ti a pesar de cualquier situación. Yo creo que esto nos ayuda, mis hermanos, para crecer en el Señor y aquellas cosas que de pronto se buscan con esfuerzo sean más fáciles porque Dios se encarga de ellas. En ocasiones, mis hermanos, buscamos tantas las cosas, mi hermano, que hacemos votos, hacemos no sé qué por alcanzar una cosa a la otra y dejamos lo principal, que es obedecerle a Dios, sacar las cosas que le pertenecen. Ese lugar le pertenece a Dios y no a otras cosas que de pronto nos están afectando. El joven se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Yo espero de que hoy usted se vaya con el corazón feliz, tomando buenas decisiones, dándole ese lugar a Dios que realmente le pertenece. Realmente lo ha comprado, lo ha tomado, que es nuestra vida. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Todo aquello que el pueblo de Israel creía como bendición, Jesús estaba invirtiendo ahora todo. Porque como lo dije antes, ellos creían que estar bendecido era estar aprobado por Dios. Ese era el concepto que se tenía. Y vuelvo al texto mal usado. Cuando algunos predicadores sin tener ningún conocimiento bíblico tomaron la Biblia, y créame, en algún momento yo lo pensé, en una ocasión recién convertido. Recuerdo que íbamos con un hermano atravesando una hacienda y mi hermano me dijo, qué bonita hacienda. Y en partes yo le prediqué el evangelio y dije algunas cosas correctas. Eso de nada sirve, mi hermano, si no se tiene a Dios en el corazón. ¿De qué le sirve a estos ricos tener tanta plata si se van para el infierno? Le estoy diciendo, estaba recién convertido, yo no tenía ningún conocimiento. Y esa persona, ese día lo mandé al infierno. Entonces me dijo mi hermano, que yo creí que era más ignorante que yo, porque yo tenía meses de convertido, y mi hermano pues al menos no se había convertido. Yo pensé que inmediatamente vendría la inteligencia, la sabiduría y que yo interpretaba todo correctamente. Y me dijo, ¿y usted qué sabe si él se salva o se condena? Le dije, la palabra de Dios dice que los ricos se van para el infierno. Digo, yo creo que usted está entendiendo mal eso, digo, porque Dios quiere que seamos bendecidos. Y me puso a pensar, dije, y note esto, ¿cómo es Dios para enseñarlo a uno? Me lo dijo de una persona que no era convertida. Pero me puso a mí a pensar, yo dije, ¿y entonces? Porque si Dios quiere que seamos bendecidos, digo, y me dijo mi hermano, yo creo que Dios quiere que seamos bendecidos, porque yo no creo que Dios quiera que uno diario viva arruinado. Yo creo que usted está entendiendo mal. Y me hizo sentir tan mal, me hizo sentir tan frustrado, que yo dije, yo tengo que investigar esto. Pero le preguntaba en ese entonces a alguno de los líderes o pastores y me decía, la Biblia lo dice. Yo seguía condenando. Y si ya me lo decía un pastor, mi hermano, pues yo lo confirmaba más y me provocaba decirle, mi hermano, no hay nada que hacer, sigamos en la pobreza, no aspiremos a más nada. Terrible, ¿verdad? Lo que es
un texto mal interpretado, la gente que puede llevar del bulto es mucho. La gente que puede morir espiritualmente y no ser enfocado realmente en su principio, en su propósito del texto, mi hermano, podemos descabezar un poco de gente. Dios quiere que seamos bendecidos. Por eso, si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero como lo dije hace un momento, este hombre tenía el dinero, lo tenía, la riqueza las tenía en el corazón y no en el bolsillo. Y Jesús quería, mi hermano, que cada uno de nosotros tengamos ese primer y gran mandamiento, como es amar a Dios. Pero él amaba más el dinero. Versículo 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Otro versículo mal interpretado. No había posibilidades porque lo que nosotros conocíamos como aguja, ¿qué es? Una aguja de coser ropa, ¿sí o no? Y si a veces no cabe ni el mismo hilo que viene especialmente para él, mucho menos un camello que es bien zancón, bien grandote, y más de eso tiene una joroba. Cuando yo leí este texto en el mismo, decía, bueno, Dios puede volver chiquito el camello y pasarlo por ahí. O sea, unas ignorancias desmedidas, ¿sí o no? Y esto también lo interpretaron mal porque en nuestro lenguaje una aguja es de coser y escasamente pasa el hilo, que es bien, a veces toca apuntarle y colocarse las gafas y mirar cómo... No, o sea, si estaba mal interpretado, por favor dígame si estaba mal interpretado. ¿A qué se refería? En los establos de Israel, por un lado entraba la gente, por otro lado entraban los asnos, los caballos, pero había un lugar por donde entraban los camellos. Y era incómodo, ¿por qué? Por tener las zancas largas, por tener una joroba, de tal manera que no era que no entraban, era que no había posibilidades, no, sí había posibilidades, había que educar al camello para que entrara por ese ojo llamado aguja, ¿verdad? Y era, número uno, había que quitarle la carga. Número dos, lo enseñaban a que tenía que arrodillarse o agacharse o bajar para poder entrar por ahí. Esto nos enseña dos cosas. Para venir a Cristo tenemos que despojarnos de las cargas. Lo otro que nos enseña es, para poder entrar es tener un espíritu humilde y aprender a doblegarnos delante de Dios para poder entrar. Así, de pronto o podamos socavar más profundo sobre el tema, pero eso es realmente lo que, si se educa a un camello para entrar por ese lugar que es incómodo y lo puede hacer, lo que está diciendo es, se necesita educarse, uno, estudiar la palabra y entenderla correctamente para entrar al reino de los cielos. Y estoy diciendo uno, ¿no? Bueno, no me lo entendieron. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién podrá? Así como dijo el Chavo, ¿verdad? ¿Quién pues podrá ser salvo? O sea, si tener algo en la vida, tener riqueza, es obstáculo para entrar al reino de los cielos, ¿quién podrá realmente ser salvo? Y mirándolo Jesús dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios, o sea, lo que le acabo de decir, dice Jesús, lo que acabo de decir, inmediatamente parece imposible. Pero para Dios, todo es posible. Este término, para Dios, todo es posible. Es aquellas cosas que son difíciles para nosotros los seres humanos lograr, vencer y derrotar de nuestras vidas. Porque hay costumbres, hay pecados, hay cosas en nuestra vida que son difíciles de cambiar y adaptarnos a una vida con Jesús. No es fácil, como lo vengo diciendo. No es fácil ser cristiano. Pero sí, mis amados, cuando vamos a Dios, aquello que es imposible para nosotros, es posible para Dios. Y cuando es posible para Dios, aliviana nuestras cargas. Nuestra perspectiva de ver las cosas es mejor.
¿Por qué? Porque aprendemos a confiar en Dios. Aprendemos a soltar aquellas cargas, aquellas cosas que nos es imposible. Yo sé que algunos pasaron por muchos lugares, mi hermano, donde de pronto el ser evangélico era difícil. Pero nosotros aprendimos, mis amados, a alivianar esas cargas en Cristo Jesús. Porque si no aprendemos en Cristo Jesús a alivianar esas cargas, a verlo de otra manera, mi hermano, el evangelio sí va a ser mucho más difícil. Porque en ocasiones la gente, por eso, mis amados, escúchame lo que voy a decir y suena duro, pero en ocasiones la gente prefiere buscar su salvación a su manera que venir a una iglesia, porque no es sino puros obstáculos para buscar a Dios. No estoy diciendo que sea fácil. Humanamente no es fácil. Pero en Dios todo es posible. Por eso dice la palabra, para el que cree, ¿qué es? Todo es posible. Aquellas cosas, y la gente tiene creencias, la gente tiene su modo de pensar, pero poder pensar en que Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, las cosas cambian. Amén. Porque aquellas cosas que en sí mismos son difíciles para cualquier ser humano, es posible en Cristo Jesús. Mire lo que sigue diciendo. Entonces respondió Pedro y dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también se os sentará sobre 12 tronos para juzgar a la nación de Israel. Yo quiero que mire esto. A ellos, a los 12, les dio privilegios que no nos dio a nosotros. Amén. 12 tronos. Aquellos 12 tienen 12 tronos o 12 asientos, mi hermano, ¿por qué? Porque fueron, y esto es tremendo, porque los testigos de que Cristo vino a la tierra son hombres naturales, fueron hombres naturales que vieron a Cristo en carne y hueso visiblemente. Fueron esos testigos que caminaron con ellos, mis amados. Lo mismo que seremos nosotros cuando alguien diga, en Piedecuesta no se predicó el evangelio. ¿Cuántos? ¿Cómo que no? Por eso cuando al rico le dijo, manda a alguien de entre los muertos que vaya y le predique a mis hermanos. Dijo, aunque saliera alguien de entre los muertos no creerían. Pero allá tienen a Moisés y a los profetas que les testifiquen. A esa gente que estaba buscando la oportunidad de decir, no, allá había quien les predicara. Y cada uno de nosotros, ojo con eso, cada uno de nosotros somos testigos, pero también responsables de predicar, de testificar que Cristo es la vida, que Cristo es la puerta y que Cristo es el camino. Eso es cuidadoso, mis amados. Cada uno de nosotros, porque llegará el día, mi hermano, que alguien le dirá al Señor en el juicio, mi hermano le dirá, nunca me predicaron. Entonces van a decir, oiga, sí, Señor, le van a colocar a uno de nosotros, si fue a nosotros, le dice, mire, predicó la palabra, le dijo quién era la salvación, a quién se le debía pedir, cómo lo debería hacer. Me pasaba que el orgullo y la arrogancia no los dejan. Amén. Entonces, ¿cuáles dos cositas tenemos como responsabilidad? Predicar. Amén. Una es conocerle. Y la otra, testificar. Nosotros nos debemos de preocupar por aprender la palabra. ¿Hay algo, mis hermanos, que usted no puede dejar diario en las manos del predicador? Sí, yo fui el domingo y me escuché un mensaje. No, usted tiene la responsabilidad, mi hermano, de escudriñar la palabra. La palabra de Dios dice escudriñar las escrituras, porque ¿qué os parece? Es un mandato divino. Para que no cometamos los mismos errores, mi hermano, de mandar a uno al infierno y a los otros no, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con eso. Y cualquiera que haya dejado casa
o hermanos, o hermanas, o padres, o madres, o mujeres, o hijos, tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. El problema es que yo no tengo mucho era porque cuando seguía al Señor, yo no tenía nada. Entonces, pues ahí vamos, ¿verdad? Porque dice, cualquiera que haya dejado. Entonces, vemos eso. El problema no es que ahora tenga que aborrecer a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a su mujer, a sus hijos y dejar lo que tiene por seguir al Señor. No, es que esas cosas que son valiosas para nosotros no ocupen el lugar que debe ocupar Dios en nuestros corazones. Amén. Eso es lo que realmente cobra valor, posición en la vida espiritual. Cuando le damos el lugar a Dios, usted podrá querer a las personas que usted ama con todo su corazón. Pero, mis amados, no podemos quitarle el lugar a Dios para poner una persona, porque se convierte en ídolo. Hay gente que dice, mire, si tú te mueres, el día que tú te mueras, yo me voy detrás suyo. Y duele. ¿Quién dice que no? Duele. Dejar ir a un ser querido, eso duele. Pero realmente es saber lo bello, lo hermoso, es que partió con el Señor y que yo voy siguiendo sus pisadas. Aleluya, nos hacen falta. Pero finalmente, mis amados, ese es el destino de todos. Un día se van unos, otro día nos vamos otros. Pero todos, lo importante es que hayamos caminado en esa dirección buscando a Dios eterno. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Otro versículo que también fue mal interpretado. Entonces llegaban y lo enfocaban a uno. Entonces yo que me convertí primero, entonces voy a llegar de últimas. Y el que recién se convirtió, entonces ese era el que llegaba de primero. Entonces yo decía, pues, ahí uno no sabía ni qué hacer. Lo que estaba hablando era entre Israel y gentiles. Aquellos, porque mire, si acaso hubo gente que recibió al Señor, fue el gentil. Le dio su corazón y crecían las iglesias, mi hermano. Y el pueblo de Israel, que era el primero, rechazó a Jesús. Entonces, ¿vendrán a ser qué? Postreros. Entonces, mis amados, vamos a ir al Salmo 25. Vamos a leer un Salmo 25. Versículo 1 en adelante hay un título que dice, David implora dirección, perdón y protección. Noten nomás ese título en este Salmo que no lo vamos a leer todo, pero vamos a ponerle un poquito de acento a lo que David quería. David implora dirección. Qué bueno que nosotros podamos orar al Señor que nos direccione con su Santo Espíritu, que nos ayude a tomar buenas decisiones. Porque en muchas ocasiones nosotros tomamos las decisiones y después le oramos al Señor. Amén. Implora dirección, perdón. Nosotros los seres humanos, mi hermano, cada día debemos de decirle, Señor, perdóname porque soy imperfecto. Y todos los días encontraremos de qué arrepentirnos. Y protección. Si Dios no nos guarda, Salmo versículo 127 dice, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no edifica la casa, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Esto es realmente que Dios proteja nuestras vidas. ¿Por qué con tanta inseguridad que hay en Colombia? Colombia hoy está al revuelo de todos. Todos saben lo que pasó ayer, ¿verdad? Un gran hombre en la carrera política, le hicieron 2 disparos y ahorita está que se debate entre la vida y la muerte. No sé si moriría anoche o amanecería con vida. Pero son cosas terribles lo que está sucediendo en nuestro Colombia. Se matan entre sí por unas ideologías. ¿Y saben qué es lo tremendo? Que muchas veces el pueblo cristiano, en vez de estar orando, pidiéndole a Dios misericordia, quiere formar parte de un bando de estos.
Cuando la iglesia de Dios debe estar como luz y como sal, orando, clamando, porque la palabra dice, orad por nuestro gobernante, orad por la nación donde los he enviado. Se nos manda a orar. Y más cuando vemos, mi hermano, que no hay justicia en esto. La iglesia tiene que asumir la responsabilidad, el papel que le corresponde, clamar a Dios que Dios tenga misericordia, mis amados. Y esto sabiendo que día a día los días son malos, sabiendo que los días que vienen son malos. Nunca Dios dice en su palabra que en los postreros días habrá paz y no ya, todo bien. Siempre nos advierte que día a día, mi hermano, va en decadencia el ser humano, va en degrado. Va degradándose el ser humano día a día. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la iglesia? Orar. Dice, versículo 1, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. O sea, note en la posición que está el salmista y hacia dónde está diciendo, he elevado mi alma, mi corazón, mi postura. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegre de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuanto esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Entonces dice, ciertamente ninguno de cuanto esperan en ti serán confundidos. Saber esperar, a veces, en ocasiones hay confusiones, problemas, no saber qué hacer, ¿verdad? Pero saber posicionar a Dios en nuestro corazón, no somos confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. O sea, ¿habrá alguna causa para rebelarse contra Dios? Esa es la pregunta. ¿Habrá una causa justa para rebelarse contra Dios? No, es que mira que Dios no me respondió. Y ¿cuánta gente es resentida? Supuestamente porque Dios no le respondió. Ahora, debemos entender algo. Que Dios no está en la obligación de respondernos todo lo que nosotros querramos o nuestros caprichos. Si usted dice, Señor, como dice el Padre Nuestro, una de sus textos es, ayúdame a hacer tu voluntad. El mismo Señor Jesucristo dijo, ayúdame a hacer tu voluntad. No vine a hacer mi voluntad, sino la tuya. Y el problema de aquella persona altiva es que quiere que todo mundo le sirva, hasta el mismo Dios. Que esté en la obligación y en la responsabilidad de que cuando lo llame, esté ahí respondiéndole caprichos o todo lo que quiera. Y cuando aprendemos a orar, aprendemos a descansar, que sea Dios haciendo en nosotros su voluntad y no la nuestra. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Esto es ser instruido y formado por Dios. Esto realmente, yo sé que aquí hay preguntas que dice usted, ¿será que sí es la voluntad de Dios o será que no? Vaya, pregúnteselo a Dios. Dígale, Señor, estoy un poco indeciso en esto, en aquello. ¿Debo hacerlo? ¿No lo debo hacer? Ore a Dios hasta que Dios diga, wow, le coloca paz en su corazón y sabe por qué lo va a hacer o sabe por qué no lo debe hacer. Pero cada uno de nosotros debemos de ser responsables con nuestras oraciones hacia Dios. Encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Encamíname. O sea, el que usted esté aquí está siendo encaminado por el Espíritu Santo a hacer la voluntad de Dios. Amén. Escúchame eso, todo no lo podemos aprender en un mismo día. Todo tenemos que aprender un paso a paso, un día a día. Y vamos aprendiendo y vamos aplicando. Vamos aprendiendo y vamos aplicando. Vamos luchando con nosotros mismos lo que aprendemos hoy. ¿Qué es lo que me confronta? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es la decisión que debo tomar? A partir de hoy, saliendo por esta puerta, me voy con una decisión tomada que debo tomar esto en mi vida. Ese es realmente lo que requiere en el Evangelio. Porque siendo así, no seremos oidores olvidadizos, sino porque la palabra de Dios dice no ser oidores
olvidadizos. Y el problema de nosotros es que oímos mucho y aplicamos todo. Cuando aplicamos, así sea poquito, somos practicantes. Entonces encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Esa salvación, escúchame esto, esa salvación debemos aprender a reposar y esperar en el Señor, que día a día nos encamine en esa salvación. Que día a día podamos tomar, escúchame, hay algo que quiero compartir. Hay cosas que le corresponden netamente a Dios, pero en sí hay otras que nos corresponden a nosotros. Porque Dios dice la palabra que Él pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Pues la decisión la toma usted. Amén. Romanos 13:11. No me voy a ir muy largo para que usted no se pierda mucho la enseñanza, sino que la pueda guardar un poquito en su corazón. Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ayer o antier escuché una frase que me llamó la atención. Y es: cada día que pasa, por favor, escúcheme eso. Cada día que pasa me alejo más de la cuna y me acerco más al sepulcro. Es una realidad, una pésima, o como le dijéramos a esta realidad, es una verdad patente, ¿verdad? Que cada día que pasa nos alejamos, desde el día en que nacemos y empezamos a caminar en la vida, nos alejamos más y más de la cuna, pero nos acercamos más a un lugar que casi a nadie le gusta ir, al panteón, ¿sí o no? Pero es una realidad. Y hoy ayer y hoy cuando leía esto, yo dije: wow, esta frase me la voy a llevar para el servicio. La tengo programada, créame que me la traje, la voy a contar allá. Que nos alejamos de la cuna y nos acercamos al panteón. Y es esta. Y esto conociendo que el tiempo es ya hora de levantarnos del sueño. Ahora, ¿de qué sueño está hablando? Del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es decir, tiene que ver con el conformismo. Tiene que ver con la acción de tomar decisiones en cuanto a la vida espiritual que se relacionen con mi vida. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, que tiene que ver con el pecado, que tiene que ver con las tinieblas, con el pecado. Y vistámonos las armas de la luz, que es la palabra de Dios. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, en borracheras, en lujurias, en lascivias, no en contiendas ni en envidias. Esto tiene que ver, o sea, en otras palabras, esto nos rodea mucho. Esto nos rodea, la sociedad en la que estamos nos rodea día tras día. Y dice Romanos acá, dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, en lascivias, o en contiendas, o en envidias. Y sí que esas palabras nos acechan. Amén. Sino vistámonos del Señor Jesucristo y no proveáis para las obras de la carne. Ahora usted dirá: entonces no puedo trabajar para mi ropa, para mi comida, para mi salud. No, de eso no está hablando. Para entender las obras de la carne a las que se diría, le tocaría irse a Gálatas 5:16 en adelante. Y es donde dice: no gastéis vuestro dinero en lo que no sacia. Entonces tendríamos que entender, pero si hay un mandato exclusivo acá: vistaos del Señor Jesucristo. Y una de las cosas que muestran la característica de Cristo es la humildad y la obediencia al mismo Dios. Y así sucesivamente podríamos hablar otro rato del mismo tema.
Amén. Entonces hay algo que tenemos que tomar en cuenta hoy. ¿Qué es lo que me aleja y qué es lo que me acerca a Dios? Y ahí estoy frente a esas dos situaciones. ¿Qué es lo que me aleja? Pero ¿qué es lo que me puede acercar a Dios? ¿Qué es lo que me lleva realmente a encaminarme hacia esa salvación? Porque escúchame, si muchos de los sueños que usted tiene en la vida no se logran, finalmente eran sueños para esta tierra. Pero anhelos y deseos que nos pueden llevar para la eternidad es uno solo y por la que más debemos de luchar, por la que realmente vale la pena. Lo demás vendrá por añadidura. Pero tenemos que tener en cuenta esta verdad sobre qué son sus oraciones, sobre qué trabaja, cuál es su objetivo día tras día. Y decir, no, yo creo que tranquilo, espero la salvación, que yo voy cada 8 días a culto y bueno, me basta. Ya el resto de semana me comporto y el domingo voy y me presento allá y soluciono las cosas y bueno, ya, listo. ¿Qué tenemos en nuestro corazón? Este joven estaba seguro que se atrevió a ir y a decirle al Señor que si había algo más, que de pronto él, porque lo miraba, que era un maestro porque enseñaba la palabra y todo lo que hacía, movía el Señor en aquel tiempo. Entonces lo miró, pero cuando el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Era porque conocí el corazón de él, que no era un corazón sincero. Pero cuando lo buscamos sinceramente al Señor, nuestras cosas, nuestra perspectiva cambia. No importa si no tienes o no tienes. Lo importante es que tienes a Dios en su corazón, en el lugar que debe estar el Señor. Amén. Amén. Porque si no, estás en problemas. Si tienes alguna otra cosa en su corazón, aún los seres queridos no pueden ocupar el lugar que Dios. Porque ¿cuántas personas se apartan de Dios? Porque sucede algo terrible en sus vidas. En una ocasión, un hombre se separó de su esposa. Se fue. Me lo encontré. Me dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo está Dios? Estoy en una pelea con Dios. No sé cómo me dijo. Estoy en una pelea con Dios. Le dije, sí, y yo bromeando, pues que es desconocido. Y le dije, creo que la vas a perder porque si estás peleando con Dios, no creas que le vas a ganar. Digo, no, póngame cuidado lo que le dije al Señor. ¿Me devuelve a mi esposa o me aparto de ti? El Señor diría, ay, mire cómo tiempo, espere, ya le digo que se la traigo. No. Eso no va a suceder, mi hermano. ¿Sí? Y hay gente que quiere hacer eso. Atemorizar a Dios. Ay, no, ¿cómo se me va a ir? Si se me va a ir, que el cielo se va a ir solo. Como mucha gente que llega y dice, pastor, me voy de ir de acá y la iglesia se le acaba. Digo, se me acaba a mí, pero a Dios no se le acaba. Y créame que durante mucho tiempo, mucha gente me amenazó con esto. Pastor, me voy a ir. Hermano, ¿pero por qué? Es que mire, hermano, que yo no soy tan malo, yo soy bueno. No, mi hermano, si la gente aprende a poner la mirada en Cristo, a abrir su corazón a Cristo, es persona que está firme para el reino de los cielos. Por eso dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No pongáis la mirada en algo que no es. Poned la mirada en Dios. Y créame que usted aprende a andar seguro, confiado, adorando al Señor, glorificando al Eterno, al Soberano, dándole su corazón, entregando su vida. Mi hermano, que no sea un obstáculo, hermano. Nada que le sea obstáculo en la vida. Usted no puede tener obstáculos en la vida por orgullo, por arrogancia. No, mi hermano, sencillamente aprender a amar al Señor. Dale su corazón al Señor, que del resto Dios se encargará de todo. Como el hombre enamorado cuando le dice, mira, si usted se casa conmigo no le va a faltar nada. Y las mujeres dicen, mamá, pero fue que me dijo que si me casaba con él no me iba a faltar nada. Y se casa y le empieza a faltarle de todo. Y le dice, usted me engañó. ¿Y por qué? Porque me dijo que le iba a dar de todo. No, todo no le puede dar. El único que puede proveer, mi hermano, y aún
lo pone a pasar por dificultades, es el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros desprendamos todas aquellas cosas que no nos sirven y aprendamos a confiar en el Dios Todopoderoso. Aun cuando Dios ve que hay cosas que idolatramos en nuestras vidas y nos ama tanto que hasta nos las quita para que podamos darle ese lugar al Señor y aprendamos a levantar nuestra mirada al Dios Todopoderoso.